Acción. Y en Doctor en Casa estamos junto a Mirta Monti, acupunturista que nos acompaña hoy día para hablar de dolor lumbar y cómo la acupuntura nos puede ayudar a salir de este problema. Mirta, bienvenida al programa. Hola Claudio, gracias por la invitación. Mirta, hablemos un poquito de la acupuntura y cuáles son las bases que tiene la acupuntura como para trabajar en este tipo de problemas. Yo sé que trabajan en muchos tipos de problemas, pero hoy día enfocado en este problema, lumbar. Sí. Primero, contar que la acupuntura es una técnica de la medicina tradicional china, ¿ya? Entre otras, que busca como restablecer el flujo de la energía a través de ya sea la inserción de agujas, el uso de ventosas, la movilización manual o la aplicación de calor. Correcto. ¿Ya? La acupuntura es súper conocida actualmente como por su efecto sobre el manejo del dolor, sin embargo, no es su único campo de acción. Correcto. Ahora, ¿qué es lo importante, por ejemplo, en un tratamiento acupuntural en cualquiera, no solo en el dolor de espalda particularmente? Es que cuando un paciente presenta un dolor, es identificar la zona del dolor, porque esa zona energética está abastecida energéticamente por ciertos órganos. Correcto. Entonces hay que entender siempre que una manifestación o un síntoma externo a nivel de la piel, los músculos y los tendones, siempre va a hablar de cómo energéticamente está el cuerpo internamente. De acuerdo. En el caso del dolor lumbar, por ejemplo, y la espalda, es una zona que le corresponde energéticamente a los riñones y a la vejiga. De acuerdo. De acuerdo. Son los órganos que están detrás de este dolor de espalda, digamos. Sí, la gran mayoría de las veces, salvo que, por ejemplo, la persona haya presentado una caída o su dolor sea por una causa traumática, claro, hay un efecto externo que lo causó. Directo. Sin embargo, una persona que presenta recurrentemente dolor lumbar, estaríamos hablando, ¿cierto?, de algún desequilibrio, generalmente de deficiencia energética a nivel de riñón, lo que no significa que si la persona va al médico va a tener sus pruebas renales alteradas. Exactamente. ¿Por qué? Porque la afección energética es previo a la alteración química, que es lo que aparece en los exámenes de sangre, o la afección orgánica que aparecería, por ejemplo, en una imagen, en una ecografía. Exactamente. Ahora, pensando en las personas que hoy día tienen dolor de espalda, o porque hicieron una mala fuerza, o porque trabajan en una silla que es incómoda, que no tienen una buena postura, por ejemplo, o fueron al gimnasio y hicieron ejercicios no adecuados. Pensando en ese tipo de dolor muscular, ¿la acupuntura nos ayuda entonces? Por supuesto que sí, supuesto que sí. Y eso es muy importante lo que citaste, porque fíjate que la mayoría de los ejemplos que diste están vinculados también al esfuerzo. Una de las cosas que genera debilidad energética en el riñón y que se proyecta en el dolor lumbar es la sobrecarga física. Correcto. Y en eso no necesariamente tiene que ser alguien que está acarreando un saco de papas en su trabajo, sino también es el desequilibrio que la mayoría de la gente tiene hoy entre el descanso y la actividad. Entonces, algo que particularmente hago yo con todos los pacientes que vienen, por ejemplo, con dolor lumbar, que es una proyección de una debilidad energética, es, por ejemplo, regular su ciclo de sueño y vigilia, claro, ¿ya? Claro. Porque si alguien no duerme bien, obviamente no se está restaurando energéticamente. Exacto, y eso a la larga va a generar debilidad y eso se va a proyectar en algún terreno. Contracturas musculares, un montón de molestias. Sí. Ahora, estamos hoy día acá con nuestro periodista Francisco, que va a toda. Sí. Estamos preparados acá para poder hacer la demostración, para que tú nos cuentes cómo es el procedimiento, cómo se trabaja. Ya. En todo paciente que viene con un dolor, no necesariamente desde la acupuntura uno va a poner agujas en la zona del dolor. Eso es súper importante. A veces uno puede tratar un dolor estimulando lugares distales. Por ejemplo, yo podría perfectamente tratar un dolor lumbar pinchando la parte posterior de la rodilla, sus pies y sus manos sin tocar la zona lumbar. Correcto. Sin embargo, siempre, a mí particularmente, cuando alguien viene con dolor de espalda sobre todo, me gusta como observar cómo está la zona. Porque siempre la energía igual se va a proyectar en la piel, en un cambio de coloración, en la temperatura, por ejemplo. A veces la gente que tiene dolores lumbares suele tener, por ejemplo, más fría la zona lumbar. Ah, perfecto. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago una terapia manual, por ejemplo, que vamos a hacer eso ahora en un inicio, para mostrarles, voy viendo también qué zonas del cuerpo tienen como contractura. Cosas que ocurren a veces con el dolor lumbar, es que, y me pasa principalmente con las mujeres, es que en la zona como
en esta zona de la cintura sí. y el glúteo, las mujeres por alguna extraña razón acumulan mucha tensión. Entonces a veces hay contracturas en esa zona que las personas ni siquiera son conscientes que la tienen. Y yo a través de la palpación voy tocando y les voy diciendo, oye, mira, aquí hay una pelota, oh, ¿verdad? Y la gente va como descubriendo un poco también su cuerpo, porque el cuerpo siempre va a estar hablando de lo que uno está viviendo emocionalmente, biográficamente. Lo va expresando de alguna manera. Por supuesto, o sea, hay que entender que el dolor y a veces la enfermedad es un aliado de uno, es nuestro cuerpo que te va mostrando el problema que tienes, ¿no? Por supuesto, es como, oye, detente y ve que algo está pasando aquí. Claro. ¿Ya? Buenísimo. Entonces, yo aquí movilizo un poquito la energía, entendiendo que si él tiene una zona de dolor acá, acá podría haber menos energía en el recorrido del meridiano. Entonces yo tengo que movilizar todo el meridiano como para preparar la zona donde yo después voy a poner una aguja y voy a estimular la energía. Correcto. ¿Ya? Correcto. Otra manera en la que se trabajan los dolores musculares y que han sido muy famosos en las Olimpiadas cuando muestran como esta succión de la ventosa, son las ventosas que se pueden utilizar con calor, pero que ahora cada vez está más popular el ocuparlo así mecánicamente. ¿Qué hace la ventosa? La ventosa, lo mismo que la aguja, lleva sangre y energía al lugar donde uno la pone. En acupuntura se hablan de portales energéticos, ¿o no? ¿De portales de energía? ¿Estoy bien en eso? En realidad, puntos. ¿O puntos? Puntos energéticos. Punto energético. Sí. Aquí equivale, ¿o qué es un punto energético? A ver, un punto de acupuntura es un punto donde uno puede acceder a la energía de un órgano interno. Ya. Hay 365 puntos aproximadamente. La mayoría de ellos está en verdaderas como carreteras por donde circula la energía. ¿Ya? No todos están, y estas carreteras son las denominadas meridianos de acupuntura, ¿ya? Que son muy conocidos y más de alguna persona ha visto un mapa, ¿cierto? Exactamente. De ese recorrido. Sí, Eso es lo que uno ve, por ejemplo, cuando... Eso es lo que uno ve en estas láminas y también lo que uno busca identificar qué órgano está proyectado en ese territorio. Correcto. Ahora, ¿te das cuenta que hubo un aumento de la vascularización? Sí. La energía siempre viaja acompañada de la sangre. Correcto. ¿Ya? Donde hay energía, hay sangre. ¿Ya? La sangre lleva calor a la zona. Por eso también siempre el cambio de temperatura es una proyección de la falta de energía en esa zona. Correcto. ¿Ya? Entonces uno al movilizar la sangre y la energía va en el fondo estimular la capacidad que tiene el cuerpo para autorrepararse. Y eso lo tenemos naturalmente. Claro. ¿Ya? Es como llamar a tu cuerpo a la autorreparación. Por supuesto, por supuesto que sí. ¿No es cierto? Es como un yo siempre lo que le digo a los pacientes es que a veces perdemos esa capacidad porque tenemos tantos síntomas de alarma. Es como, para mí el paralelo es cuando la alarma del auto se echa a perder. Claro. ¿Ya? O sea, cuando ya tenemos un síntoma que está siempre presente, ya no lo escuchamos, no ha pasado nadie y se disparó solo. Te acostumbras al botoncito rojo que está en el auto y lo tapan. Así exactamente, no, claro. Pero la función de cada uno de esos síntomas es decirnos, oye, aquí algo pasa. Claro, exactamente. Pero también el cuerpo se aburre de hablarnos si es que no lo escuchamos. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la acupuntura? Que cuando alguien empieza un proceso, baja la frecuencia de los síntomas y la intensidad, y las personas, por ejemplo, que a veces yo les doy indicaciones, no sé, pues suspende el consumo, no sé, pues de la leche. La gente, después de varias sesiones de terapia, me dice, oye, volví a tomar leche y me cayó súper mal y antes nunca me pasaba. Bueno, porque el cuerpo recuperó esa capacidad de decirte, oye, esto no me hace tan bien. Claro, entiende que no me hace tan bien. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en el tratamiento de la zona lumbar? Que como está vinculada a la energía renal, la energía renal se relaciona, por ejemplo, con el factor climático del frío. Correcto. Entonces, en los procesos terapéuticos yo también voy contándole a los pacientes eso para que ellos vayan entendiendo cómo su cuerpo también va respondiendo a la exposición que ellos tienen de factores que inciden en la aparición del síntoma. Entonces les pregunto, bueno, ¿y
algún frío. Oh, sí, justo fue un asado. Qué importante y eso, estaba helado. Ah, sí. bueno, porque el frío es Claro. un factor climático que lo neutraliza el riñón y se proyecta en la zona lumbar. Vamos a hacer lo siguiente porque vamos con Mirta, Mirta va a seguir instalando estas ventosas en nuestro modelo que está acá con nosotros. Vamos a hacer una pausa, nosotros de vuelta seguimos con esto y además ya vamos a entrar directamente a la acupuntura. Hacemos la pausa y regresamos, no se vaya. Y de vuelta de la pausa estamos junto a Mirta Monti. Ya vio usted cómo Mirta trabajaba con las ventosas en la región lumbar de Pancho. Y ahora viene el turno de la acupuntura, ¿sí? Exactamente, Ajá. sí. La terapia manual y las ventosas es una muy buena preparación para la acupuntura, ¿ya? Porque lo que vamos a hacer al poner una aguja es estimular la función de ese punto. Correcto. Que ya sea por la palpación, por el diagnóstico en la entrevista, uno ya tiene como una idea de que hay una deficiencia Sí, sí. energética en la zona, Correcto. que es lo que hay que ir a tratar. Ujú. Entonces, acá la zona de la espalda es una zona muy importante energéticamente porque ahí se proyecta como la energía de todos nuestros órganos más importantes, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a punturar el punto Chu de la espalda, Ujú. correspondiente al riñón, ¿ya? Que es un punto que junto con tonificar el riñón también nutre de energía a la zona. Por ejemplo, cuando uno pone una aguja también puede profundizar el diagnóstico. En este caso hay una succión de la aguja que habla de la deficiencia de riñón. Las agujas también proyectan cómo está la energía. Entonces, cuando hay deficiencia se succiona la aguja. Cuando que eso que se ve más hundido, ¿no es cierto? Sí, ¿ves que está hundido en torno a la aguja? Correcto. Entonces, yo ya les había mencionado que el riñón, por ejemplo, se relacionaba al frío, pero también hay emociones que afectan el riñón, como por ejemplo el miedo, ¿ya? Entonces también en el interrogatorio, cuando van apareciendo los síntomas, yo les pregunto a los pacientes de qué manera esa emoción ha estado presente en el momento en que aparece el dolor lumbar. Correcto. ¿Ya? Eso. Cosas que, por ejemplo, me ha tocado ver, porque el riñón también se relaciona con la voluntad. Pacientes que llegan con dolor lumbar después de estar en un proceso, por ejemplo, de una dieta muy estricta durante 2 meses. Claro, porque para hacer una dieta estricta yo necesito mucha voluntad. Claro. Y esa energía psíquica yo la obtengo desde el riñón. Entonces, al obtenerla del riñón también, o demandarlo más de la cuenta, lo que va a hacer es que ciertos territorios del riñón se queden con menos energía, y uno de esos puede ser la zona lumbar, las rodillas, por ejemplo. Impresionante cómo la espalda, la zona lumbar, habla de tantas cosas, sí, ¿no es cierto? Sí, principalmente del riñón y la vejiga, que es un órgano que está vinculado con nuestra administración energética. Yo siempre le digo a los pacientes que tienen dolor lumbar crónico que tienen que tratar de gestionar su vida de tal manera que no aparezca el dolor, porque Correcto. cuando aparece el dolor lumbar es como cuando yo ocupo la tarjeta de crédito, es como yo gasté más de mi sueldo, gasté más de la energía que tenía, por eso apareció el dolor. El dolor de la espalda. Sí, entonces mujeres ya posmenopáusica, por ejemplo, donde es bastante recurrente el que aparezca el dolor lumbar, yo siempre les digo, administren el día de una manera distinta, o sea, ya no pretendan ir a hacer el trámite al consultorio, hacer todo el aseo de la casa, dejar cocinado para mañana el mismo día, sino que vayan parcializando eso de manera de prevenir la aparición del dolor. A propósito, mientras estamos en este procedimiento, ¿son 2 y 2? Sí, o sea, a ver, los meridianos principales, los que corresponden, por ejemplo, a los órganos internos, son meridianos bilaterales. No necesariamente uno tiene que punturar bilateralmente. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si él presentara un dolor en la zona y está muy reactivo
¿ya? Correcto. Imaginemos que a él le duele la zona izquierda de su zona lumbar y está muy reactivo, no quiere que lo palpen, uno puede hacer un tratamiento sin tocar esa zona. Ah, perfecto. ¿Ya? Ya. Entonces ahí lo que uno hace, porque todo se proyecta, o sea, somos un todo, entonces también podemos tratar a través del lado sano el lado enfermo. Claro, para no ir directamente al Para dolor no que ir tiene. directo, exactamente. Una pregunta, Mirta, a propósito de estos dolores, y hablamos de las mujeres, hablamos del tema de los problemas, del estrés, ¿qué pasa con la fibromialgia? Que es una entidad, obviamente, que hoy día está reconocida en el área reumatológica, que tiene también problemas del área psicológica. ¿Qué pasa? ¿La acupuntura ayuda? ¿Tiene un rol importante en la...? Sí, es que yo creo, a ver, para mí la principal ventaja que tiene la acupuntura en cualquier enfermedad, no solo en el dolor lumbar o en la fibromialgia, es que a diferencia de la medicina alópata, es que uno puede identificar la causa que me está influyendo en la enfermedad. Ah, perfecto. Entonces, perfecto. eso también es un recurso muy importante para el paciente que quiere prevenir la aparición de sus crisis o de sus síntomas. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la fibromialgia? Lo que pasa es que la medicina tradicional china entiende las enfermedades desde un lugar diferente. Entonces, hoy, occidentalmente, en la fibromialgia tenemos muchos síndromes incluidos que la medicina tradicional china los va como separando en función de cómo se presenta. Efectivamente es un cuadro donde el componente psicoemocional la mayoría de las veces está implicado. También desde el punto de vista de la medicina tradicional china está relacionado con el viento climático, ¿ya? O sea, con el viento externo y con el viento interno. ¿Qué órganos son responsables de neutralizar el viento interno y el viento externo? El hígado y la vesícula biliar. Por eso, una pregunta obligada en una persona que tiene fibromialgia es si le han extirpado la vesícula. Ah, mira. Sí. Wow, primera vez que tengo esto. ¿Sí? Sí, porque la vesícula biliar, todos los órganos cumplen una función, sobre todo las entrañas. ¿Qué quiere decir eso? Vesícula biliar, estómago, vejiga, intestino grueso, intestino delgado, cumplen una función de neutralizar los factores climáticos. Correcto. Y la vesícula biliar es la responsable de neutralizar el viento externo. Mira, qué interesante. Entonces, ojo que, por ejemplo, la primavera es una época del año donde predomina el viento. Entonces, también uno en la entrevista puede identificar en qué zona del año te sientes mejor o peor, y eso puede estar vinculado a cuál es la causa que está originando el desequilibrio. Ay, qué interesante. Oye, da para largo este tema, muy interesante. Tenemos ahora... La fase de retiro. Ya. ¿También tiene su técnica el retiro? Por supuesto. Es distinto, claro. Es diferente si nosotros queremos tonificar la energía o si queremos dispersarla. Porque correcto. También la energía podría haber un exceso en algún órgano que está ocasionando muchos síntomas. El estrés en general genera bastante exceso. En este caso hay más debilidad. Si se dan cuenta, también hay una respuesta cutánea a la estimulación, se puso rojito alrededor y hay succión, particularmente en este. Entonces, como de acuerdo al diagnóstico que hicimos, hay debilidad y yo voy a tonificar, lo que tengo que cuidar cuando saque la aguja es que no se escape la energía. Entonces, yo el retiro lo voy a hacer tapando perfecto. el punto. ¿Ya? Si yo quisiera dispersar, yo al retirarlo puedo incluso tratar como de abrirlo virtualmente y sacar la aguja sin taparlo. Y de esa manera yo ayudo a que se genere como un efecto de chimenea y se drene la energía al exterior. Y eso regula el exceso en el caso del órgano correspondiente. Perfecto. Oye, interesante tema. Ya retiradas las agujas de acupuntura ahí de Pancho, agradecerte, Mirta, agradecerle a Pancho, jugado Panchito, llegó, dijo, yo soy voluntario, súper jugado, para poder participar y para poder demostrarle a usted cómo se hace la acupuntura. Mirta, cuéntanos un poquito, para las personas que están viendo el programa, cómo pueden seguirte, cómo pueden recurrir a ti y pueden agendar contigo. Súper. Bueno, para quienes están motivados en practicarse esta terapia, que como dije, no solo tiene un alcance en el tratamiento del dolor, me pueden contactar en mi Instagram, que es la_acupunturista, o mi WhatsApp, que es el +569-8202-8851.
Y todos esos datos, todos esos antecedentes van a aparecer, ¿no es cierto? Aparecieron ya en pantalla, porque son súper rápido aquí. Todos tus datos, tu teléfono, WhatsApp y todo apareció ahí para que usted pueda seguir a Mirta, preguntarle lo que necesite de esta área que es la acupuntura, que es muy potente. Hoy día sabemos incluso que en muchos hospitales y clínicas los acupunturistas trabajan con los kinesiólogos integrados en un equipo multidisciplinario que ha tenido tremendos resultados, fíjate, para las personas. Así que Mirta, una vez más, muchas gracias. Gracias, Claudio, te pasaste. Gracias a Pancho, gracias a usted por la sintonía. Pausa y regresamos.